Muy buenas noches, apreciados amigos. Espero que podamos cada uno de nosotros hoy ser enriquecidos por el conocimiento que viene de la palabra del Señor. Vamos a comenzar siempre pidiendo una bendición al Señor, específicamente, aunque el pastor Ricardo Viloria ya hizo una oración especial. Yo quisiera para pedir a Dios, porque el tema es bastante amplio y quiero que Dios me ayude. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Padre por darme la oportunidad de aquí de estar delante de tus hijos, Padre, y queremos suplicar, Señor, tu bendición para que junto a tu palabra, Señor, todos nosotros podamos entender cada vez más y profundizar, Señor, sobre temas, oh Dios, que han de ser muy especiales, Señor, para nuestra preparación por los eventos finales. Suplicamos tu compañía, Señor, tu dirección y la presencia de tu Santo Espíritu en toda esta exposición, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio, no sin antes pedirte que cojas tu Biblia, así como yo la tengo aquí, y podamos juntos abrirla en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Hoy el capítulo 13 y algunas secciones también de Daniel y algunos capítulos, el contexto mismo del 13 vamos a utilizar, y necesitamos por favor que tú tengas allí tu Biblia. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar la temática diciéndonos justamente que todo surge en la declaración que está en Apocalipsis 13:18, que dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es el 666. Interesante pasaje, muy discutido. Creo que es uno de los pasajes que más se ha querido interpretar. Y no solo por los que han hecho un estudio especial en teología o personas que se dedican a la Biblia, sino que hay infinidad de personas que sin tener ni siquiera el conocimiento básico de la Sagrada Escritura se han puesto a querer opinar y a dar sus perspectivas en cuanto a este texto. Creo, sin lugar a duda, como muchos también así lo señalan, que es uno de los textos que más se ha intentado interpretar a través de todos los años, que la Biblia está a nuestro alcance, especialmente estos últimos tiempos. Miren, interesante, ¿no? Vamos a mirar entonces un pasaje que desde ya tiene algunos elementos que traen la atención, atraen a las personas. Muy bien, dice, hay unos objetivos en estas ponencias que vamos a dar. Intentar esclarecer las interpretaciones serias que han tenido un acercamiento hermenéutico, histórico, bíblico, intentando que nuestra iglesia, tú y yo, todos los que estamos aquí reunidos, ya no estemos aceptando como válidas las teorías especulativas. Yo quiero, por favor, que cuando termine, ojalá que cumpla este objetivo entre esta semana y la que viene, podamos cumplir este objetivo, que ya no haya la posibilidad de estar yendo por pensamientos que son de verdad medios extraños y que no deberíamos jamás estar nosotros. Entonces, en ese sentido, hemos puesto hasta en el mismo título, la misma declaración inicial o la presentación de este tema, la palabra sabiduría. Y entonces vamos a tratar de mirar cómo es que la sabiduría de Dios está manifestada en la interpretación de este pasaje. Miren, la sabiduría solo viene de Dios. Y realmente siempre que Apocalipsis y toda la Biblia habla de sabiduría, ustedes van a ir mirando conforme vamos leyendo los textos, tiene que ver con la intervención misma de Dios, es un atributo de Dios. Y entonces, por favor, si alguien por allí va a querer que esto pase al terreno de otras formas de pensar sencillas que no tienen la Biblia como base, estamos alejándonos de lo que Dios quiere señalarnos a partir de la palabra. Entonces, en ese sentido, vamos a ir entonces dando algunas presuposiciones.
Se puede tener un acercamiento, es posible tener un acercamiento hermenéutico, bíblico, historicista, en relación a este tema, sin necesidad de utilizar otra clase de elementos fuera de la Biblia. Esa es una preposición inicial. Entonces, sí tenemos elementos. La historia de interpretación nos enseña a no ser dogmáticos en nuestra posición. Entonces, esto quiere decir que esta posición que vamos a presentar es un ensayo, es un intento en el ejercicio de la investigación. Jamás pensaría decirte que esta exposición que voy a tener al final, la posición que voy a comenzar a analizar, es la única y es la válida. No, estamos en ese ejercicio. Pero quiero que escuches, quiero que mires bien con detalle para poder hacer. Si tú en algún momento agarraste alguna posición, por favor no seas dogmático, es decir, no trates de decir, esta es mi posición y nadie más es la única que vale. Tranquilo, la iglesia, vas a mirar ahora, voy a hacer un recorrido de la historia de la iglesia para que te des cuenta que no debe ser así. Entonces, por favor, no hay que crear conflictos de ninguna manera en nada en cuanto a esta temática. Cuando yo hablaba de algunas interpretaciones por allí, yo las voy a llamar así, interpretaciones entusiastas, pero no tienen que ver con la Biblia ni con toda la sabiduría que el Señor promete darnos. Hace unos días escuchaba por ahí a alguien que hablaba de estos microchips, por allí de los códigos de barras, las tarjetas se ha hablado a través de los años. Desde 1980 se viene diciendo tantas cosas y cada vez que hay algún evento por allí, tratan de incorporar siempre estos elementos. Por ejemplo, ahora que llegó el COVID, han intentado decir que con la vacuna van a meter allí el microchip. Y hay mucha gente que cree que esa es la sabiduría que Dios da para entender este pasaje. Mi amigo, pastor, pero esa es la ciencia. Pero mi amigo, ¿la Biblia habla de esto? Y me quedo con esta declaración de un gran investigador que dice la explicación bíblica de la marca de la bestia. Mira, no está enfocada en tecnologías. Esto debiera verse como algo periférico o incluso irrelevante, ya que el libro de Apocalipsis no predice tecnologías futuras, sino que su interés en Apocalipsis es teológico, moral y espiritual. Entonces, sus intereses de Apocalipsis son teológicos, morales y espirituales. Por lo tanto, todos esos elementos simplemente están fuera. Lamentablemente, esta teoría del implante de microchip no está del todo excluida dentro de la iglesia y siempre va a haber hermanos que van a intentar mirar a través de esas lupas, de esas corrientes interpretativas que siempre traen, lógicamente, miedo, traen temor en las personas. Alguien me decía hace poco, si viene la vacuna, yo no me voy a poner la vacuna. ¿Y por qué le digo? Porque viene el chip, pastor, usted no sabe. Yo le sonreí a mi hermano. Le dije, hermano, algún día vas a entender algo más. Pero todo eso, mis amigos, que eso de las barras, que todas las barras no es la sabiduría que Dios habla. Imagínate, eso lo puede entender cualquiera. Entonces, yo no te estoy diciendo que la sabiduría que Dios da es para cualquiera. Esto lo puede entender cualquiera. Esto de los chips lo podría entender hasta cualquiera, un jovencito, sin haber agarrado la Biblia. Entonces, cuando la palabra del Señor quiere hablar algo, no se va por ese tema. Así es que, tranquilo, cálmate, ora a Dios, dile, Señor, perdóname por haber estado yendo por ese camino. Muy bien, pero ahora vamos a través del tema, te vas a dar cuenta por qué te estoy pidiendo eso. La iglesia adventista, nuestra iglesia, ha tenido un intento de buscar siempre, ha intentado buscar el significado de este pasaje y sí lo ha hecho y ha dado sus opiniones constantemente. Bueno, mira, antes que la iglesia se organizara plenamente, y tú sabes, en ese contexto de la predicación de las trompetas que Jesús venía, William Miller, ustedes conocen, Guillermo Miller, este hombre
hizo que la profecía de Daniel sea interpretada de una manera maravillosa. Pero también él intentó otros temas, y uno de esos temas, sin duda, que llama la atención bastante, fue justamente este pasaje. Y él publicó una serie de 16 artículos buscando en ellos poder hacer que justamente varios temas del Apocalipsis se comiencen también a discutir, y evidencias de la escritura, desde la escritura y de la historia. Él hablaba allí, ¿no?, de la segunda venida de Cristo, ¿no?, que va desde los años 1843 y también el establecimiento de su reino, del reino de Jesús por 1000 años. Todos esos fueron compilados después ya en un folleto que él hizo y bajo este nombre. Pero ¿cuál era la interpretación básica? El meollo. El 666 representa, según Guillermo Miller, representaba los 666 años en que la primera bestia, ¿no?, que él interpretó como Roma pagana, de Apocalipsis 13, sujetó bajo su poder al pueblo de Dios. ¿Cuántos años? 666. Y él básicamente dijo que esos años comenzaban el año 158 a.C. y que iban hasta el 508 después de Cristo. O sea que interpretó la profecía bajo la Roma pagana, y convirtiendo justamente todas estas fechas en las probables, en el cumplimiento de los 666 años. Muy bien, todo interesante. En esos tiempos nadie podía decir nada. Guillermo Miller era una autoridad. Inclusive yo he encontrado algunos libros de años antiguos que justamente citan al capitán Miller. Al capitán Miller citan como una autoridad y señalando justamente este aspecto. Interesante, ¿no? William Ashley, otro brillante también de esos años, 1842, establece una serie de artículos también para reflexionar sobre el surgimiento y caída del anticristo, y entonces él da una interpretación. Dice que el surgimiento del anticristo en el año 666 después de Cristo, y lo conectó directamente con Roma papal, determinando que el año 666 ocurrió algo interesante. Y es por eso que al final su interpretación queda de esta manera, ¿no? El Papa, según él, Vitalianus, había establecido esta fecha y se establece la liturgia en latín. Y al establecerse, según él, la liturgia en latín, entonces era el inicio del reino, justamente que él hablaba del reino de la bestia, de esos años. Y entonces esto, para él, está bien. Comenzando en el año 666, más 1260 años, le iba a llegar hasta 1926. Que todavía faltaba, según él, mucho. Entonces, interesante, bajo este periodo, él quería dar un intento. Otro intento lo hizo allí Josías Lich, agregando el campo de la gematría. Cuando hablamos del campo de la gematría, tú vas a entender allí las letras, ¿no? Tratar de mirar que las letras son números y que en cada nombre hay una posibilidad que sale del 666. Entonces él, por esos años, no fue su invención de su cabeza, lógicamente, sino que él agarró de otros pastores, un pastor metodista, comenzó a agarrar. Recuerden que todos en esos momentos eran metodistas, y entonces comenzó y dio dos frases. La frase griega, Latin Basileia, el reino latino, y al sumar le daba el 666. Una frase que él usó, una frase. Interesante, ¿no? Para algunos él es el pionero justamente de la gematría, introduciendo ese movimiento adventista que estaba esperando el retorno del Señor Jesús. Y entonces ahí, coincidiendo justamente cada letra en el griego, él se determinó que aun cuando la palabra estaba señalando algo en el latín, él lo puso bajo las letras, como lo hacían ya otros intérpretes. Agarró esa interpretación y la comenzó a poner allí en letras griegas, y esto dio
según él, el 666. ¿Cómo se llama esto? Gematría, ¿no? La gematría, el poner valor a cada letra, valor numérico a cada letra. Muy bien. Pasado 1843, el periódico Millerita, ¿no? El clamor de medianoche o el lloro, el llanto de medianoche. Ahí aparece entonces algunos artículos ya titulados, ¿no? El número 666 en letras romanas. Y entonces comienza a aparecer un título interesante que nosotros conocemos. Y es así como se comienza a creer, ¿no? Que esto tendría ya una señal correcta, válida para interpretar justamente a el número, señalándolo o relacionándolo con el poder católico. Muy bien, interesante, el papado prácticamente. Entonces, fue en esa circunstancia que entonces este periódico en 1843, en este afán de que Cristo ya venía, estaba en pleno movimiento toda la maquinaria de interpretación profética, apareció también allí esta interpretación. Vicario Filii Dei, ahí ustedes están mirando, 666. Qué interesante, ¿no? Acuérdate de este nombre que lo vamos a repetir más adelante. De paso les digo que esta interpretación no surge en 1843, sino es prácticamente una interpretación que viene desde 1611, 1612, por algunos historiadores, donde Helwig, ¿no? Andreas Helwig es el que, uno que vivió, prácticamente un sacerdote de esos que son reformadores, él aseguró 15 títulos en latín, griego y hebreo, de Roma papal, que en esos años que él que vivió Andrea Helwig, en esos años él justamente mirando la conexión de esta Roma, entonces él estaba allí, estaba poniendo la interpretación con títulos latines, del latín, en griego y en hebreo. De paso les digo que esto no es nuevo, porque esto viene casi desde el segundo siglo de la era cristiana. Vamos a mirar más adelante. Entonces, aunque él no enfatizó el título Vicario Filii Dei, ¿no? Pero lo consideró solo él como una de las pretensiones más. No enfatizó. Sin embargo, más adelante se enfatizaría este título. Charles Fish, él también en algún momento, en 1843, titula un sermón poderoso, ¿no? Salid de ella, pueblo mío. Entonces comienza a relacionarse justamente todas estas cosas, ¿no? De Roma y este título de un poder que había perseguido, había hecho muchas cosas. Muy bien, entonces interpretó el número, él diciendo lo siguiente, que esta interpretación es interesante, que el número 666, miren, no estaba sólida la otra interpretación, la Vicario Filii Dei, ni los nombres, la gematría, no estaba sólida. Así es que él se atrevió a predicar y escribir su sermón y repartirlo en ese momento de previo a la venida de Cristo, como diciendo que había 666 sectas que conformaban la bestia. Esta interpretación, aunque hoy te parece un poco como que media graciosa, ¿no? Porque tenemos nosotros bastantes ahora, vamos a decir así, iglesias, cantidad, no son 666, pero en ese momento, bajo la circunstancia en que se estaba viviendo, parecía ser correcta. Entonces, cuando llegó el chasco, bueno, Guillermo Miller no había cambiado su interpretación, él seguía firme en que eso significaba un evento del pasado y no la va a cambiar, nunca la cambió. Y llega el gran chasco, no pasa nada. Entonces, después de ello, 1844 en adelante, ya aparecen otros personajes, Jaime Juan, Jane Juan, George Wall, comienzan a hablar de la bestia como la imagen.
Y esa imagen era interpretada como la imagen del papado. Comienzan a relacionar. Aparece en 1851 también John Andrews, como emparentó el número con la segunda bestia, un símbolo para él de Estados Unidos, pero no aclaró el significado de la cifra, solo mencionó la probabilidad de que representaba un gran número de sectas. Miren, Andrews estaba a favor de la interpretación del número de sectas del protestantismo apóstata, que involucraría junto al catolicismo una gran cantidad de sectas que estarían involucradas justamente a creer en este aspecto. Bueno, Stephenson, 1853, simplemente hace un eco de Andrews y concluye también como un número de sectas que se dio a ramera y rechazó. Miren, esto es importante. ¿Por qué lo ponemos ahí? Porque él rechazó que el número 666 debe ser interpretado bajo suma de letras. Interesante. 1853 en adelante, sigue, la iglesia se va a formar en 1863 ya plenamente, pero miren, ahí están los pioneros, todo el proceso de la formación de la iglesia, de la primera conferencia general. Ahí está otro personaje llamado Sylvester Blythe. Este personaje en 1853, un breve comentario de el fin del tiempo, ¿no? De las señales final del último tiempo, utilizó la gematría para identificar a la Iglesia Católica. Él interpretó que el 666 está conectado a la Iglesia Católica con expresiones como lateinos en griego y romic en hebreo. Entonces, ahí les hago un breve resumen de esta interpretación. Varios reaccionaron y esta era una interpretación inclusive que venía desde 1733, Isaac Newton, y más atrás. Isaac Newton lo había compartido, lo había hecho también como una interpretación, pero esto venía más atrás todavía. Ahora vamos a entender. Entonces ahí estos dos nombres, uno en griego y otro en hebreo. Yo veo que muchos de los estudiosos de esos años no querían introducirse al latín, querían solo mantenerse en los idiomas que la Biblia había sido escrita y trataban de alguna manera de siempre darle la valoración numérica a todas las letras, Miren, en conclusión, de 1844 a 1863, como lo escriben varios, especialmente el doctor Olivares, dice que la interpretación no varió mucho. J.N. Andrews y Lowell es un pionero, el último prácticamente pionero en morir, continuaban con la opinión de que el número representaba la división de 666 sectas o cuerpos religiosos que constituían el protestantismo apóstata. Esos años, entre 1844 y 1863, no se menciona casi el Vicarius Filii Dei. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega 1865, la iglesia ya está organizada y aparece en escena Urias Smith. Y él publica justamente los pensamientos, crítica y práctica del libro de Apocalipsis. Y entre todo lo que escribe, ¿no? Inclusive escribe Daniel, escribe Apocalipsis, se comienza a convertir en un escritor poderoso dentro de ese momento, ese tiempo en la iglesia. ¿Está bien? Él interpreta de la siguiente manera. Él dice que había recibido el testimonio de dos personas. Este testimonio de una señorita y de una señora, Mr. A y Miss Edmond, quienes asistiendo en Roma, según él escribe allí, a una ceremonia en la cual estaba presente el mismo pontífice, se percataron que su mitra se observaba el título Vicarius Filii Dei. Entonces él comienza a retomar esa escritura, esa posición que había allí, que estaba suelta, y la comienza nuevamente a presentar a la iglesia con poder, basado en testimonios. Interesante.
No queda allí, más adelante él publica en la revista Adventista, hace el análisis específico del 666 en el artículo que él da de la bestia de los dos cuernos de la bestia de los dos cuernos, que está justamente tratando este tema en la parte final de Apocalipsis 13, 11 al 18. Interesante. Y entonces agrega él el testimonio por estos años, en estos ya comentarios, comienza a hablar y se comienza a agregar un testimonio escrito ya, que aseguran personas escribiéndolo bajo testimonio, que un observador del sábado y un pastor presbiteriano, que declaran haber visto personalmente la inscripción Vicario Filii en la tiara papal. Y entonces ahí está justamente la bibliografía. Entonces miren, que esto es interesante, ¿no? J.N. Andrews, 1876, que no tenía esa posición, redacta su visión del 666, aplicando también a la geometría. Deja de pensar en lo que hasta ahí pensó, que se trataban de las sectas, y entonces comienza a pensar en la propuesta, en la obra de Smith como la más fuerte y certera para interpretar el 666. Al hacer esto, entonces eran los líderes en esos momentos de la iglesia, entonces comienza la escuela sabática a tener un papel importante, ser el estudio que llegaba a todo adventista en el mundo. Entonces la escuela sabática comienza a tener la posición esta en cada uno de esos momentos. Vamos a mirar, mira, allí por 1904, esta es la escuela sabática, la he conseguido ahí en internet, está, nuestra iglesia tiene todo documentado y a disposición tuya, y comencé a mirar allí este folleto, ¿no? Y al mirar justamente la declaración, está allí, si tú lo ves ahí, no está un poco pequeño, pero ahí está, dice justamente Vicario Filii, comienza a opinar que esta es la aclaración, aunque lo hacen notas bien pequeño allí, como con un poco de miedo todavía, como diciendo que es una interpretación probable, es una propuesta que se está dando con fuerza. Entonces la lección comienza a dar esta interpretación. Miren, William French, el 1928, un pastor y profesor, 4 años después de la muerte de J.N. Lowell, el último pionero, en un artículo de la publicación adventista, él agarra y aun cuando ya el folleto había dado prácticamente ese sendero, él comienza a reaccionar y a decir que el 666 se remitía a la hechura humana y que constituía el sistema papal, pero llama a una temprana referencia, una comprensión simbólica del número. No quiere que haya una interpretación bajo la gematría. Entonces, pero la escuela sabática sigue dándose porque las posiciones siguen siendo a favor. Entonces aparece otro folleto en 1945. He obviado algunos porque hay unos 2 más que dan claramente también en esos años, pero agarro a los que tienen mayor contenido. Este es otro, tú puedes leerlo, tiene un poco más, amplía más, y ahí también señala que el Vicario Filii es la interpretación más precisa y probable. Interesante. Comienza a dar el folleto que viene en el año 1949, ese ya lo saca justamente con todo un cuadro bien hecho, bien especificado, diciendo que va por allí, que esta inscripción en la tiara papal es uno de los puntos más fuertes para describir que el 666 va enmarcado justamente al papado. Interesante. El folleto que viene después, 1951, también agarra, analiza y propone y mantiene la propuesta. Miren cómo avanzan los años. Pero hay otros intentos. Ya hasta allí había muchas voces que decían que no debemos estar enmarcados a algo así, porque
quizás no haya documentos claros, solo testimonios, o haya las declaraciones antiguas de personas, pero no tenemos testimonios, según ellos, escritos o visibles de que eso sea una realidad. Sin embargo, el comentario bíblico de esos años que se dio en 1957, cuando habla del número de la bestia, especifica, primero hace un análisis del número 6. Y aunque reconoce que en el criptograma puede, o sea, en esta declaración, en el 666, puede haber una mayor amplitud todavía prefiere, o sea, no dedicarse a la interpretación del número en sí como un número de hombre, sino intenta al final decir que prefiere el Vicario Filii Dei como una opción hasta ahí interpretativa. Mantiene esa opción. Se da como una opción, pero no se dice, se comienza a decir que no es necesariamente la palabra final. Yo quiero que tú entiendas esto. No se da, no se establece diciendo esta es la posición, sino se da una opción interpretativa. Se comienza a tener un poco más de cuidado. Muy bien, las lecciones van, 1989, yo esta lección también la miré, y allí nuevamente se establece, como ustedes ven, el Vicario Filii Dei. Muy bien, pero no queda allí, vamos mirando más adelante. Entonces aparece otros intentos, 1934, en Señales de los Tiempos, decía que no existen pruebas. Comienza a ver, y William Wirth se comienza a meter en problemas, ¿no? Porque comienza a decir en 1934 que la gran apertura que la iglesia tuvo y que la gran mayoría comienza a creer que esto es una opción válida, comienza a decir que no existen pruebas para determinar la inscripción de la tierra papal. Muy bien, entonces allí él comenzó a decir, pero para defenderse un poco, después de un mes de hablar, más o menos él dice, miren, no, espiritualmente sí se le aplica como vicario del Hijo de Dios, pero espiritualmente, pero no hay manera de comprobarlo. La revista Ministerio para los Pastores se une con Aportes, y en 1939 esta revista comienza también a analizar y a ayudar a que el pastorado tenga una mayor opinión y mayor cuidado. Prescott aparece en escena y reconocía que después de un acabado análisis de fuentes católicas, y él lo escribe en la revista allí, que el único título oficial del papado era vicario de Cristo y no vicario del Hijo de Dios. Entonces había mudado de opinión porque él, Prescott, había estado al lado de la opinión de Smith, y entonces ahora agarra y comienza a mudar de opinión y a decir que algo está diferente en los registros. Muy bien, comienza a haber problemas, comienza a haber observaciones dentro de los documentos oficiales de la iglesia. Ahí está la revista del ministerio, ahí está justamente la opinión, la base. Por ejemplo, tú puedes buscarla, también está en internet, tú pones nada más, te aparece. Lógicamente tienes que tener el marzo 1939. Muy bien, entonces el Leroy, ¿no? Fromm, este es otro personaje, responde en una de las revistas también del ministerio. Él era uno de los editores principales y él responde a una pregunta, ¿no? Que si la pregunta venía directa, ¿es válida la inscripción, relacionarla, es 100% segura? Y allí en esta revista para pastores, él comienza a mencionar claramente nula la existencia de pruebas para determinar la inscripción. Y entonces, esta tesis, hay una tesis que se hace, ¿no? Y esta tesis que se presenta allí, trata ahora la Universidad de Andrews, pero antes en la Universidad de ahí de Michigan, la Universidad del Teológico, ¿no? El Seminario Teológico, se hace una tesis.
Y esta tesis de Wiener, 1951, asevera no haber encontrado en toda su investigación pruebas que aseguren la presencia de la inscripción que hasta ahí la Iglesia había lanzado, la inscripción Vicario Filii Dei. Es así como ahí nosotros podemos mirar la revista donde se hace el análisis. Hay una pregunta, todo un análisis. Y saben que también se le pide al pastorado que por favor tengan cuidado. Resulta que un evangelista prominente había logrado viajar a Roma y había tomado una foto a la tiara ahí en el museo. Tomó una foto a una de las tiaras allí que estaban en el museo, porque ustedes saben que cada papa tiene su propia tiara. Y no vio ni por delante ni por ningún lado la inscripción, pero tomó la foto. Pero esa foto cayó en manos de alguien que muy hábilmente le añadió el título. Y esa foto añadida comenzó a circular. Y entonces los predicadores, evangelistas prominentes comenzaron a usar esa fotografía y comenzaron a decir que ahí está la inscripción. Y entonces esta revista, el ministerio, le pide a los pastores que no hagan eso y que sean leales y fieles. Yo he leído todo eso. Quiero más o menos he transcrito algo de lo que dice esta revista, ¿no? Bueno, ahí está lo que te estoy contando. Y el segundo párrafo dice, en nombre de la verdad y la honestidad, esta revista protesta, ¿no? El editor de la revista dice, esta revista protesta contra cualquier uso por parte de cualquier miembro de la asociación ministerial, está hablando de los pastores, de la denominación adventista, del séptimo día, nuestro cuerpo de trabajadores, del cual el ministerio es el órgano oficial. La verdad no necesita ser inventada para ayudarla o apoyarla. La verdad es clara, eso es lo que está queriendo decirnos. No necesitamos agregar elementos así. ¿Será que eso es sabiduría de Dios? ¿Será que el averiguar a través de la historia ese elemento va a hacer que la Biblia cumpla su promesa de sabiduría? Entonces eso es lo que intenta decirnos esta revista. Llega el año clave para todo esto, el 2002. Nuevamente la escuela sabática saca otro folleto, pero esta vez este folleto ya no da la interpretación de siempre. Parece que algo ocurre en esos años y la iglesia comienza a tener cuidado con prácticamente énfasis que se había tenido bajo los testimonios firmados, escritos, comienza a bajar. Y sobre todo porque he leído varios libros también católicos que daban estaban muy enojados y decían que no había la tiara, que no había esa inscripción, inclusive después de haberla aseverado varias veces en diversos documentos, ellos dicen que nunca tuvo y simplemente lo desaparecieron. Si existió, como lo dijo allí en el pasado, en 1612, Andreas Hell, si existió, simplemente desapareció. Si no existió, simplemente algunos intentan siempre hablar y expresar las formas y llegar a interpretación de números interesantes para creer que con ese descubrimiento es la sabiduría que Dios da. Simplemente la lección comienza a guardar un espacio. Ahí el que escribe allí, el editor, allí en el Instituto de Investigación Bíblica de la Acción General, el doctor Ángel Manuel Rodríguez lidera esta posición y comienza a decir que tengamos cuidado y que no es la posición que, como decía el comentario en el pasado, era una opción muy fuerte, pero no era todavía la posición de la iglesia. Interesante, ¿no? El último folleto, también de hace poco, nada más, nosotros miramos en este folleto justamente también la opinión 2019 en el primer trimestre. Allí nosotros miramos que justamente también se anuló el énfasis que los
Años anteriores había tenido la inscripción Vicario Filii Dei. Entonces, vamos a decir, históricamente, vamos a dar algunas ideas finales sobre esto. Uno de los primeros en comenzar con este asunto de la gematría fue Ireneo. Pero él mismo previno, él dijo que por favor tengan mucho cuidado porque esto puede traer problemas y puede traer conjeturas. Y eso fue así, y es verdad, hasta ahora está trayendo bastantes conjeturas, ¿no? Tal como lo dijo Ireneo, y pidiendo que se tenga cuidado. Miren qué año, 130 al 202 después de Cristo. Él dijo, tengan cuidado, pero el mundo no tuvo cuidado, aunque él se había atrevido a hacer varias declaraciones, y ahí tienen algunas de estas, todas en griego, en latín y en hebreo. Comienza a decirse que en varios de los asuntos está ligado el 666. Imagínense, hasta en los números romanos, le buscaban a los números romanos, todo era Roma, el énfasis estaba allí en Roma. Y entonces, hasta en los números romanos, es el 1, el 5, el 10, el 50, el 100 y el 500, y decían que el 1000 ya no hay que poner la M porque se fue después, y allí entonces estaba, y sumaban 666, entonces decían Roma es la bestia. Interesante, pero ¿qué dijo? Que va a haber problemas. Lo interesante es que hace muchos años atrás, esta inscripción hacía que en varios digan que por ahí debería estar. Tenía que ser así, porque por ahí había también este número misterioso, el número de Jesús, que sí, cierto, sale el 888. Entonces, como miraban este misterioso número, que muchos comentarios desde años atrás mantienen como un misterio y no saben qué quiere decir todo esto, entonces mantienen que el 666 tiene que estar dado también de alguna manera así. Entonces, vamos a mirar también otras áreas. Yo tengo un artículo escrito acerca de los científicos, especialmente Isaac Newton y otros, hablando de la matemática, hablaban muchas cosas, elementos que Dios había dado en la ciencia misma, que establecían que sí había algo interesante en todo esto. Pero, mis amigos, no debemos entrar por esos detalles más. Ahí tú tienes mucho para investigar en internet. Yo quiero darte hoy algo que comience a ser el primer paso, porque hoy vamos a ver un primer paso. El otro viernes voy a concluir, porque este es un tema muy amplio. Mira, alguien me dirá, pastor, ¿y cuál es la opinión de Elena G. de White? Porque Elena G. de White vivió en todos esos años donde se discutía, donde decía que era 666 años del Imperio Romano, era 666 sectas, entonces todos estaban discutiendo, otros decían esta palabra, estos decían otra palabra, y Vicario Filii Dei, y comenzaban a discutirse que no es así, y Elena G. de White estaba allí, estaba escuchando, estaba en medio de todo eso. Entonces alguien me dirá, pastor, ¿y por qué ella no opinaba? ¿Por qué ella no hablaba, no decía? Miren, los profetas siempre hablaron cuando Dios les decía que tenían que hablar. Y al parecer Dios no tenía nada que decirle al profeta. Y eso no ocurrió solo en este tema. El profeta también, cuando vino el sábado y se discutió del sábado, la doctrina del sábado, el profeta no intervenía. La hermana Elena G. de White, Helen White, simplemente se mantenía allí hasta que después que la iglesia lo investigaba completamente, y si el asunto era tan especial, entonces el Señor mandaba una visión para reafirmar lo que la iglesia había investigado. En ese sentido, mis amigos, mis hermanos, tú puedes decir, pastor, de verdad, entonces mire, yo estoy tan preocupado por el 666, y Helen White, tranquila, feliz, tranquila, sin ninguna preocupación, solo dio esta declaración que la tenemos aquí y que hemos tratado de traducir. Vamos a ver, dice: vi que todos los que no recibirían la marca de la bestia y de su imagen en sus frentes o en sus manos no podrían comprar ni vender. Bueno, ya está siendo una alusión completa a lo que dice Apocalipsis 13:17.
vi que el número 666, vi que el número, entre paréntesis 666, de la imagen de la bestia fue formado. Interesante. Esta palabra, para traducir en el Joy, hay muchos que la modifican, pero básicamente dice, ya está dado, está formado. Y que fue la bestia la que cambió el sábado. O sea, está diciendo que esa es la que lleva ese número. Fue la que cambió el sábado. Y que la imagen de la bestia continuó después y guardó el sábado del Papa. Interesante. Es decir, la segunda bestia, allí, ella dice que la imagen de la bestia, que viene de la primera bestia, justamente trae un problema, y ella lo distingue como justamente el sábado, que va a ser el sello de Dios contra la marca de la bestia. Y dice, guardó el sábado del Papa y no el sábado de Dios. Es decir, lastimosamente el mundo protestante no guardó el sábado de Dios, sino guardó el sábado del Papa. Va entonces a dar una conexión interesante. No dijo mucho Elena G. White sobre esto, pero esta declaración única, entonces va a darnos luz en cuanto a lo que Dios quería que nosotros conectáramos. Y todo lo que se nos pedía que hagamos era renunciar al sábado de Dios y guardar el del Papa, y que entonces nosotros deberíamos tener la marca de la bestia y de su imagen. Ella termina diciendo eso. Interesante, ¿no? Qué interesante. Posteriormente ella declara que la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma, ella dice que, voy a resumir esto, ¿no? Ella prácticamente dice que en algún momento Roma se va a esforzar por destruir todo lo que la involucre, es decir, muchos de los elementos históricos, documentaciones, todo, que podrían haber sido válidos para ahora entender todo su trabajo, todas sus posiciones, cómo cambiaban constantemente y cómo hicieron todo ha tenido mucha fuerza, según dice Ellen White, para que estos documentos no queden ahora a nuestra vista. Y bajo esa cita hay algunos que dicen que justamente eso ha pasado con Vicario Filiday y que por eso Vicario Filiday lo han escondido y ya simplemente lo han desaparecido. Pero que nosotros como adventistas debemos seguir creyendo que esa es la interpretación. Miren, amigos, si hasta ahora tú no estás entendiendo bien, yo te estoy diciendo que no se necesita decir que esta declaración, que puede ser cierta, es la única forma de probar el 666. Permíteme ahora mostrarte por qué. Te estoy diciendo, por favor, que si la iglesia en este momento está siendo honesta, ya que significa que ahora estamos en un mundo donde hablas aquí y todo el mundo te escucha, y si no hablas con base, entonces mejor, y si la otra persona te dice que no es así, el acusado te dice que no es así, lo escribe, y entonces mejor la iglesia guardó. Ahora, ¿será que si nosotros llegamos a descubrir esta tiara antigua, vamos a imaginarnos, aunque se han analizado varias y no está la inscripción, amigos, ¿será que esa es la forma única que Dios nos pide para mirar la sabiduría? Entonces vamos a mirar mejor, más profundamente, ¿qué dice la Biblia? Yo no estoy diciendo que la historia y los documentos históricos no valen. Sí valen, ratifican muchas veces todo. Pero no estamos hablando de una entidad que te va a permitir, que no es una entidad que está lista para que tú veas allí todo, tranquilo. Ya está la declaración, lee el conflicto de los siglos y te vas a dar cuenta. Entonces, permíteme darte algunas ideas de algunos que han querido exponer respuestas a con la Biblia, sin ir fuera de la Biblia. Y después voy a decirte por dónde vamos a ir nosotros para ir entendiendo este misterioso número.
Y recuerda que la próxima semana vamos a aplicar ya todo el contexto de la marca de la bestia. Hoy la interpretación, vamos a decir así, netamente de una exégesis que vamos a hacer al texto, palabras y todo, no lo vamos a hacer ahora. Hoy te estoy presentando esto y te voy a presentar algunas ideas que cualquier persona leyendo las puede encontrar. Mira, característica de los hombres en los últimos días. Alguien dijo, no tenemos que estar mirando en gematría, tenemos que mirar la Biblia. Y entonces él encontró 2 Timoteo 3, 1 al 4 y dijo que hay 3 series de 6 en estas declaraciones. Y las contó, había 18 características y dijo que están divididas en 3 series. Por lo tanto, estas son las características de los hombres en los últimos días. Prácticamente, como la bestia es la que gobierna en los últimos días, son las características de la bestia. Muy bien, entonces ahí tú conoces este pasaje. Bueno, ahí estuvo un intento muy interesante, pero estas ideas han ayudado a que otros comiencen a querer expresar también algunos elementos que ahora te voy a explicar. Mira, Apocalipsis 13 nos conecta siempre, nos va a conectar siempre con el libro de Daniel, nos va a conectar con ese libro de los entendidos, la sabiduría. Recordemos que el libro nos dice, aquí hay sabiduría, y vamos a llegar hasta ahí, no te preocupes. Apocalipsis 13 entonces va a ser justamente que nos va a pedir, en otras palabras, Apocalipsis 13, un momento de que nosotros respetemos el texto y que miremos nuevamente el texto, que lo leamos bien el texto y comencemos a mirar qué hay en el texto. Y a través del texto la sabiduría tiene que venir para poder comenzar a entender este misterio, que de paso la sabiduría viene de Dios y no viene solamente de inscripciones o cambios o valores en letras, la gematría. Vamos entendiendo. Entonces, creemos, como dijimos al comienzo, que hay suficiente evidencia para entender el misterio del 666 en el mismo texto bíblico. Y ahora comienzo a hacer una propuesta, que si por favor me ayudas a mirar algunos detalles. Yo he estado mirando el texto bastante siempre en toda mi vida y hemos podido mirar algunas cosas interesantes. Mira, hay en el libro de Apocalipsis capítulo 13, hay 3 menciones de 6. Interesante, ¿no? Si tú lees el libro bien, comienzas a mirar, vas a encontrar la palabra autoridad repetida 6 veces, recibiendo autoridad 6 veces, hablando blasfemias también, es decir, expresando, diciendo blasfemias 6 veces, y vas a encontrar en todo este capítulo 13, vas a encontrar pretendiendo adoración 6 veces. Alguno dirá, pastor, ahí está el 666. No, tranquilo. Cuando la Biblia dice, cuenta el número, es decir, investiga, no es una vez. Esto va a aparecer constantemente en toda la sabiduría que Dios va a dar. Tú no puedes decir, pastor, esta es ya la interpretación, entonces. No. Y allí te doy una muestra, ¿no? Autoridad, mira versículo 2, autoridad, el dragón, autoridad, y hace con autoridad, y hace que los demás adoren a la imagen de la bestia. Entonces ahí está, hablaba, abría su boca, hablaba, diciendo, hablar, adoren, imagen de la bestia, adórenla. Entonces ahí está, adorarán. Interesante, ¿cuántas veces, según los que han analizado el texto, dicen, ahí está una propuesta interesante? Yo me he tomado el tiempo de buscar cada palabra y ponerla allí para que tú te des cuenta, cada expresión. Muy bien, algunos me dirán, pastor, pero esto no es todo. No es todo. Alguien me dirá, pastor, ¿y por qué el 6? Entonces yo te voy a decir algo del 6. El 6 ha sido tratado muchas veces relacionado con la naturaleza humana y su caída, es decir, las dificultades de la raza humana, su imperfección de la raza humana. Sin embargo, yo quisiera decirte que no es así, porque estas 6 características va a aparecer muchas veces ligadas al Hijo del Hombre, porque Jesús, el hombre,
Si bien es cierto, el hombre está bajo una maldición, pero para Dios el hombre no es una maldición. El Dios lo ha creado el sexto día y no significa que algunos le digan, no, porque fue creado el sexto día, entonces es el hombre. No, pero recuerda que él fue creado como un ser perfecto. Y vas a darte cuenta que hay alguien que viene aquí como el segundo Adán y nos rescata. Ahora, bajo esa premisa, entiende algo. Si es cierto, es número de hombre el 6, pero recuerda, no necesariamente todo lo que encuentres en la Biblia tiene que ver con su naturaleza caída. A veces también el Señor lo va a considerar al hombre como un ser, como el que lo ama y lo quiere, y sabe que hay personas que quieren entrar a una relación más profunda y a salvarse y un día a ser candidatos para tener la vida eterna. Entonces vamos a mirar conexiones. Después de mirar este panorama que parece un poquito no tan serio, vamos a mirar algunas cositas interesantes. Pastor, alguien me dirá, pastor, ¿por qué 3? El 666 es un número, no son palabras. Es un número. Claro, alguien me dirá, pastor, ¿por qué la Biblia no lo pone 666 y lo pone con palabras? Entonces hay muchos que han querido decir que el 666 son palabras. Mira, el 666 es un número. ¿Está bien? ¿Por qué está 3 veces, pastor? Entonces te vas a dar cuenta algo del texto que ahora quiero presentarte como una primera mirada a lo que va a ser el texto. Vamos entonces. Ahora sí. Muy bien. Apocalipsis 3. Primera conexión que estamos queriendo mirar aquí es que Apocalipsis 13 nos da constantemente en sus versículos siempre 3 características. ¿Por qué, pastor, da 3 características? Sí, si tú te das cuenta, por ejemplo, comienza diciendo un leopardo, un oso, un león. 3. Entonces el pastor dice, ¿verdad? No, pastor, sí. Interesante, ¿no? El dragón, su poder, su trono y autoridad. Pastor, 3 nuevamente. Pastor, ¿por qué? Espérate. Y lees allí lo que dice. Cuando mucho se aplica el 3, como los 3 espíritus a manera de ranas, en otra parte de Apocalipsis 16:13, que habla de los 3 espíritus de ranas, está trayendo pretensiones blasfémicas. Entonces mira, casi todo el capítulo 13 está ligado en declaraciones de 3, y ahí te las pongo todos. Herida de muerte, herida mortal fue sanada, se maravilló. 3 características interesantes, 3 características. Hablaba palabras arrogantes y blasfemias, se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y entonces ahí abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. Interesante. Se le concedió hacer guerra, se le dio autoridad. Y tercero, adoraron todos los que moran en la tierra. Siempre va ligándose las características de las frases que comienza a determinar el capítulo 13. Aliento a la imagen de la bestia también hablará, y hará dar muerte a todos los que no adoran. 3 momentos, 3 características. Calcula el número de la bestia, el número es el número de hombre, el número es 666. Es decir, si tú fueras una persona que analiza la Biblia, te darías cuenta constantemente que el 3 está presente en cada momento allí. Como cuando yo agarré el capítulo 1 y me di cuenta que también comienza así, cuando quiere hablar de Jesús, cuando quiere hablar de Dios. La revelación de el ángel, Jesucristo, el ángel y Juan. 3. El segundo versículo de Apocalipsis 1 dice también 3 testimonios. Testimonio de la palabra, testimonio de todo lo que has visto, testimonio de Jesucristo. Después el versículo 3 me habla de 3 elementos: bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda. Y continúa diciendo varios elementos más allí en el capítulo 1, pero el capítulo 13 es exagerado en conseguir toda esta cantidad de elementos. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Bueno, el número 3 siempre está ligado a las declaraciones que Dios da. Miren, yo te voy a presentar algunas declaraciones en Apocalipsis capítulo 4 y 5 que habla de la adoración a Dios. Tú miraste hace un momento que decía allí que el dragón le da poder, trono y autoridad en Apocalipsis 13:2.
poder, trono y autoridad. Pero yo quiero que leas ahora Apocalipsis 4 y 5 y tú vas a encontrar allí, por ejemplo, santo, 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 Apocalipsis 4, 8, el que era, el que es, el que ha de venir. Vas a encontrar allí en el versículo 9, que yo lo uso siempre que doy seminarios de la adoración, dice gloria, honor y acción de gracias. Mira, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias, 3 elementos interesantes. De esto está copiando este poder, o de esto copia, de esta estructura, lo copia Juan para Apocalipsis 13, para darnos a entender que se trata de un poder que quiere reemplazar a Dios. Dios es el que tiene las características. Se las reconoce constantemente, pero este poder quiere tenerlas y constantemente quiere blasfemar, es decir, son justamente en su condición de humano, quiere hacer eco a lo que la serpiente le dijera a Eva: serás como Dios. Interesante. Digno eres, Señor y nuestro Dios, de recibir, mire el versículo 11, la gloria, el honor y el poder. 3 elementos. Interesante, ¿no? Has hecho un reino, sacerdotes, has hecho un reino de sacerdotes y reinarán la tierra. Miren, Apocalipsis 4 y 5, hablando de adoración. Bastantes elementos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre y comprado para toda tribu. Y con tu sangre, ahí está el otro elemento, 3 elementos. El cordero que fue inmolado es digno de recibir. Y aquí en la última, como te dije antes, va a aparecer algunas características: poder, riqueza, sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Interesante, ¿no? Se conecta, en otras palabras, el 3 con una estructura interesante de 7 elementos que pertenecen a Dios. No es casualidad, porque el 7 ya todos los distinguen a través de los años como algo muy importante en todo el contexto de la Biblia, ¿cierto? Es un número que abarca algo completo, ¿no? Algo totalmente concluido. Es decir, ahí me está diciendo que el único que para recibir toda la gloria, la honra, todo es Jesús. Es Jesús, no hay más. Eso es lo que me quiere decir, que ese es el final. Así como en 7 días se crearon los cielos y la tierra, este es el final. Así como el pecado durará un día 7,000 años, ese será su final también, con el milenio incluido, lógicamente. Entonces siempre llega al final, y ahí cuando me dice, finaliza el discurso, me dice, es el único Dios, Jesús, el único de recibir todo: honra, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y alabanza. Interesante, y esto va a aparecer en 2 momentos. Ahora vamos adelante, lo vas a ver. ¿Por qué decimos que esto tiene algo que ver así, no? Porque cuando nosotros hablamos del 3, está presente hasta en la creación. Todos los grandes estudiosos dicen que este énfasis trinitario, este énfasis trinitario está presente en muchas partes de la Biblia. Una de ellas es la creación misma, que está hecho en base a 3, aunque son 7 días, pero en 3 es la base, porque el primer día tiene relación con el 4.º día. El segundo día con el 5.º día, su relación quiásmica. Y el tercer día, tierra y plantas, con justamente animales terrestres y el hombre. Esa relación. Y en medio queda el 7.º día, en medio de ese candelabro de la creación. Y inclusive hay 3 elementos que tú conoces que hacen que este sábado sea muy especial. Hay un énfasis trinitario en la bendición también. Reposar, santificar. Bendijo, santificar y reposar. Interesante lo que Dios hace en ese día. Otro elemento que encuentro siempre es en Génesis 15. En Génesis 15 tú vas a ver que cuando Abraham quiere hacer el pacto con Dios, ese pacto para todas las generaciones, como la arena del mar, ese día que hace pacto, Abraham tiene que hacer algo medio extraño, que cuando tú lo lees en Génesis 15 no vas a entender, pero el Señor le dice a Abraham: tráete una ternera de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Tráelo a esos 3 animales de 3 años, mátalos, divídelos en 2,
ponlo uno al frente de cada otro y yo voy a pasar por en medio. Y Abraham pasó por en medio y después Dios pasa por en medio. Interesante que allí también se cumple en forma interesante que en el pacto de Dios y el hombre. 3, Dios, 6, el hombre. El Señor hizo que dividiera esos 3 animales de 3 años justamente en 2 partes, ya formando 6 elementos por donde en medio al final pasa Dios mismo. Esta era una costumbre, de paso te voy a explicar porque quizás no estés entendiendo. Era una costumbre en Mesopotamia que cada vez que alguien hacía a un pacto, traían cada uno un animal y lo presentaban a los ancianos del pueblo diciendo: estamos haciendo un acuerdo de sembrar, estamos de criar animales y al final nos vamos a repartir bien. Entonces hacía un acuerdo y cada persona, cuando terminaba de estar de acuerdo delante de los ancianos, se daban la mano e inmediatamente cada uno sacrificaba, partía el animal en 2 y allí quedaba el pacto establecido. Ponían una mitad al frente de la otra, el otro ponía también su animal dividido en 2 y de ahí pasaban por en medio cada uno. Esa era la firma de antes, es la firma notarial. Y esto al final, el encargado allí, el anciano, decía: muy bien, señores, ya saben lo que significa. Por eso que cuando Dios le dijo a Abraham: tráeme, el Abraham corrió porque sabía que ahora Dios iba a hacer algo, iba a firmar el compacto con él. Interesante, ¿no? ¿Cuál era el significado de estos animales? La mitad, que si no cumplían lo mismo que les había ocurrido a los animales, les iba a ocurrir a ellos. Era un compromiso muy serio antes. Pero ahí miren el significado. ¿Por qué Dios tuvo que pedirle así de 3, divídelo en 2? Todo esto encaja. Por eso dice, sabiduría es comenzar a investigar el número. El 7, que tú has visto, que comienza a aparece 88 veces en el Nuevo Testamento, pero 55 están en Apocalipsis. Y esto justamente es lo que Elena G. White habla del 7. Dice que el 7 es un número que indica algo completo. Interesante, ¿no? A veces nosotros decimos que es el número perfecto, pero más que perfecto, nosotros creemos que el 7 es un símbolo de algo completo, terminado, acabado, casi siempre tiene relación con el tiempo. Las 7 fiestas, mira tú allí las 7 fiestas, pues son 3 principales de congregación generalizada del mundo, de todos los hijos de Dios, que son la Pascua, el Pentecostés y las cabañas. Pero al final eran 7 convocaciones allí que estaban dadas. Las 7 iglesias, también periodos fijos que van a llegar, pero ahí hay una relación quiásmica de la primera con la séptima, Esmirna con Filadelfia, Pérgamo con Sardis y Tiatira, la iglesia que queda en medio. Interesante. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, bíblicamente. Segunda conexión. En Apocalipsis 13, cuando comienzas a mirar Apocalipsis 13, te comienzas a dar cuenta que hay una relación con las profecías de Daniel. Hay memorias daniélicas en este libro. Y eso significa que hay una conexión literaria e histórica muy correcta en todo este pasaje. El texto clave está en el versículo 1 y 2, donde dice allí: y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como boca de león. Interesante, aparece allí entonces memorias daniélicas. ¿Por qué? Porque en Daniel 7, cuando vamos a Daniel 7, y ahí estoy yéndome a Daniel 7, si tú te vas en tu Biblia, por favor puedes entrar a tu Biblia, y si te vas a Daniel 7, te vas a dar cuenta de un detalle que muy pocos, por esto dice cuenta el número, mira correctamente, no te apresures en leer la Biblia. Si yo comienzo a mirar cada una de las bestias que aparecen en Daniel 7, desde el versículo 4, tiene 3 características, 3 esencias en cada versículo. Es interesante, ¿no? El león tiene 3. El oso tiene 3, el leopardo tiene 3 elementos en juego. Y la bestia, la 4ª bestia, que es la espantosa y terrible, que no tiene forma, por eso que no aparece en Apocalipsis. Pero es interesante que esta tiene 2 veces 3. Es terrible, espantosa y en gran manera fuerte.
devoraba, desmenuzaba y hollaba. Algunos estudiosos podrían decir ahí, pastor, ahí hay 6. Muy bien, aparece el número 6 en el contexto de poderes que pretendían tener pretensiones divinas. Estos reinos del pasado tuvieron pretensiones divinas, y es por eso que nosotros tenemos allí en el libro de Daniel, miren, con una simple análisis. Pero ¿qué más en Daniel? Tenemos también que en estas memorias daniélicas nosotros tenemos la palabra blasfemos como un énfasis fuerte y constante. Entonces Daniel 7 y 8 dice lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño. Miren, comienza a hablarse del poder blasfémico que habla Apocalipsis 13. Otro cuerno pequeño surgió entre ellos. 3 de los principales cuernos fueron arrancados. El primero es que es un poder que entró destruyendo prácticamente. Tenía ojos como ojos de un hombre y una boca que hablaba mucha arrogancia. Qué interesante. Y el versículo 25 dice: proferirá palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. 3 frases nuevamente, porque este poder del cuerno pequeño, que sin duda tú sabes que va a representar al final al poder papal, o es el poder papal, entonces sí tiene algo que ver con Apocalipsis 13. El tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. O sea, su pretensión blasfémica no tendrá éxito. Qué interesante, Daniel 7, 26. Pero hay un pasaje, el 27, que nuevamente entra en una conexión bastante interesante. Y la soberanía, dice, el dominio y la grandeza de todos los reinos que están debajo del cielo serán entregados al pueblo del Altísimo. Ya no está hablando allí, no está hablando del cuerno pequeño. Y su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Qué interesante. Y hablando de ese reino, dice, le fue dado dominio, gloria y honra. El versículo ahí está clarísimo. Tenemos muy bien, parece que tenemos un problema, pero ahí está claro que el capítulo 7 comienza a decirnos justamente un detalle allí que es que en Daniel 7:14, hablando del reino de Dios, es decir, Daniel 7 incorpora el reino de Dios y le da elementos increíbles. El 3 presente, por eso cuenta el número, cuántas veces se repite. En otras palabras te está diciendo dominio, gloria y reino. Y entonces para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su dominio no jamás será destruido. Hay tantos elementos por investigar, tanto por leer en la palabra del Señor, y de poder darnos cuenta que es un énfasis constante de pretensiones blasfémicas. Apocalipsis 13, en otro momento, dice 42 meses, el versículo 5. Ustedes saben que esa profecía ya ha sido analizada aquí, de los 1260 años, y esta profecía justamente clarifica que ese poder que al final va a tomar el control ya lo ha tenido en el pasado, ya lo ha tenido, y cuando lo tuvo, él proferirá palabras contra el tipo, afligirá a los santos del Altísimo, ¿se acuerdan? Y intentará cambiar los tiempos y la ley. Es decir, y allí del 7:25 dice, y serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Y Daniel 12:7 vuelve a decirnos igual, lógicamente, tiempos y la mitad de un tiempo. Tú sabes pues que esta profecía, miren, tiene 3 elementos: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta expresión trinitaria, triuna, me hace ver que en ese momento, ese poder, ese cuerno pequeño, iba a tratar de asumir el control del mundo. Un tiempo viene a ser simplemente un periodo
vamos a decir así, de 12 meses. Tiempos 2 años, o sea, 24 meses. Y medio año, 6 meses. Cuando tú sumas, te vas a dar cuenta, y esto quizás en algún momento te lo puedo explicar con más tranquilidad, sumas 42 meses, que es el texto de Apocalipsis 13:5. En otras palabras, 42 meses por 30 viene a ser 1260 años, que es una de las cifras que el libro de Apocalipsis más menciona. Interesante. Entonces ahí tú estás mirando el pasado, 1260 años cuando gobernó ese poder, el presente, hoy tiene una herida de muerte, todavía no está curada, pero en un futuro, ¿qué te está advirtiendo Apocalipsis? Que esa herida va a revivir. Y ahora vamos a verlo en conexión, por favor, a todo lo demás. Mira lo que he buscado también para que tú entiendas un poco en Daniel 3 y Apocalipsis 13. También tienen una conexión increíble. Se levanta una imagen, ¿no? Apocalipsis 13 también habla de la imagen, 62 codos y anchura de 6 codos, y va en relación, 666, los sátrapas, todos pequeños, grandes, y hay 6 relaciones interesantes allí, y que van dadas hasta al final donde habla de la muerte, aquellos que no adoran, es decir, hay relación. Por eso es que Apocalipsis 13 no debe ser ignorada en relación al libro de Daniel mismo, la conexión es constante. Una tercera conexión tiene que ver con el capítulo 2, 12 y 14, cuando habla de los mensajes angelicales. ¿Por qué he puesto el 2? Porque ahora vas a entender. Hay una expresión allí en Apocalipsis 13 que dice, si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno está destinado a la cautividad, va. Y si alguno a morir espada a morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Qué interesante, ¿no? Esta expresión, perseverancia y fe de los santos, y el tener oído para escuchar la ley de Dios, el mirar la ley de Dios, escuchar la voz de Dios, sus mandamientos, sus leyes, es algo repetitivo en toda la Biblia, refiriéndose al pueblo de Dios. Pero básicamente en esta expresión, en estas características, está dado en Apocalipsis, capítulo 2, donde dice, guardas fielmente mi nombre, no has negado mi fe, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros. Mantiene esas 3 características hablando de la iglesia de Tiatira. Guardas fielmente mi fe, ¿no? Interesante, ¿no? El capítulo 14 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesús. Vuelves a contar el énfasis de ese pueblo que sí hace la voluntad de Dios, que está con Dios. Pero el dragón se enfureció contra la mujer, salió a hacer guerra. Ahí está la expresión justamente perseverancia, porque los que enfrentan esa guerra perseveran a pesar de las pruebas. Y dice, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Qué interesante todo esto. Cuando tú, en la vez pasada que me escuchaste la ponencia de las 3 doctrinas frente a los 3 ángeles, ahí tú tienes un resumen de lo que es justamente hablar de esta expresión hermosa que habla Apocalipsis 13, hablando de la paciencia de los santos y lo que tienen la fe de Jesús. Esto va a unirse justamente en el mensaje de los 3 ángeles. Destruyen lo que ahora el cuerno pequeño intenta todavía establecer en el mundo. Sus 3 bases doctrinales, que así lo resume Apocalipsis, son muchas, pero el Apocalipsis las resume en 3 porque son pretensiones divinas. O sea, son cosas que habla en nombre de Dios, diciendo que Dios dice esas cosas. Y ahí están esos 3 elementos que Apocalipsis presenta como que son los que hacen que la bestia presente de esa manera. Por favor, esto es materia todavía de más investigación. Y una última conexión, mis amigos. Yo sé que el tiempo se nos va como si nada, pero permíteme darte la última conexión. Todavía no vamos a terminar el tema, ni te voy a decir cómo va a ser el final, porque el final viene la próxima semana. Pero quiero que vayas estudiando toda esta semana este capítulo también. En Apocalipsis 13 hay un texto que dice,
El versículo 18, que es nuestro texto, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Interesante. Pastor, ¿dónde más en la Biblia aparece esta expresión? La única otra vez que aparece esta expresión. Entonces, Apocalipsis 13, lo que hace con esta palabra, esta expresión, esta frase, es conectarnos con Apocalipsis 17, versículo 9. Interesante que Apocalipsis dice, 17:9 dice, aquí está la mente que tiene sabiduría, aquí está la sabiduría. Y me conecta con tres siete, 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes. Interesante, ¿no? Y inclusive cuando dice 5 han caído, 1 es, y el otro aún no ha venido, son 3 elementos más. Pareciera que la Biblia nos pide que allí hay un poder blasfémico que quiere tomar el control en lugar de Dios. Siempre la Biblia nos dice, investiga, cuenta el número, ten cuidado con las expresiones que se ha puesto allí, no están por las puras. Y el versículo 11, mira, ahí te lo he puesto el versículo 11, la bestia que era, no es el octavo, y el octavo se divide en 3 elementos. La última es el octavo rey, es uno de los 7 y va a destrucción. ¿Por qué te digo esto? Miren que abajo estoy diciendo que los 7 elementos que se le da a Dios están 2 veces. Uno está en Apocalipsis 5:12 y otro está en Apocalipsis 7:12, que ya hemos leído. Y en las 2 listas, la palabra sabiduría está en la tercera, es el tercer elemento. Aunque los otros elementos cambian y son diferentes, pero la sabiduría mantiene el tercer elemento en las 2 declaraciones de Apocalipsis 5 y Apocalipsis 7. Cuando hablamos nosotros de Jesús, también tiene 3 características. Alguien me dirá, pastor, qué difícil esas características, era, ya no es, era. Muy bien, aquí está. Para que te des cuenta que Apocalipsis nos ayuda, dice, hablando de Dios, dice, es, era, ha de venir. Interesante. Apocalipsis 1:8 es, era, ha de venir. Apocalipsis 1:4 sencillamente repite Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. El 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Y entonces el Apocalipsis 4:8 vuelve a decir las características de la misma manera, pero ahí hay una opción de interpretación. Es decir, que Dios se presenta con sus credenciales, soy Dios. Puede ser el Hijo, puede ser Dios Padre, el Espíritu Santo, tienen 3 elementos que los caracterizan. Pero ahí también Apocalipsis rápidamente nos dice, Apocalipsis 17:8, que hay un poder que siempre pretende ser igual a Dios. Y ese poder es un poder tanto humano, que va a ser el que cumple aquí las funciones, como que también es el mismo enemigo. Era, ya no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Capítulo 17, versículo 8, última parte, era, ya no es, será. Qué interesante. Versículo 11, como acabamos de leer, están nuevamente las 3 características de ese poder blasfémico, hablando de la bestia. Pastor, ¿por qué me conecta Apocalipsis 13 con Apocalipsis 17? Porque ahí también puedes contar algunos elementos que se necesitan para que quede bien claro. No necesitas de ninguna inscripción, de nada, para corroborar lo que estamos diciendo. Estamos diciendo claramente lo que es justamente el anticristo. Mira, el verdadero Cristo o Dios era de venir, el Todopoderoso. El anticristo, Satanás, era, ya no es y será. Tiene 3 elementos en su existencia. ¿Está bien? 1, cuando tuvo eternidad, fue el jefe de los ángeles, herida en la cabeza, es decir, cuando Jesús dice, ese es eterno, murió. Y en ese paralelo está también que, como dijo el pastor Moscalá, ahí se le acabó el tiempo de gracia al enemigo, herida en la cabeza, condenado a muerte. Jesús, al morir, selló totalmente, si ya estaba sellado hace tiempo, porque el enemigo se había vuelto cruel, ahí se terminó de sellar plenamente todo y simplemente el enemigo ya no tiene perdón de Dios. Y ha de venir Jesús, pero aquí Satanás saldrá del abismo un día y se presentará en la tierra como el anticristo,
vendrá en forma de Jesús. No vendrá como Él es, porque Él sabe que si Él viene como Él es, nadie le va a hacer caso. Si se presenta en este mundo diciendo, soy Lucifer, he venido, huirán todos. Pero como el anticristo, la bestia, le ha preparado el terreno a la venida de Jesús, Él viene como Jesús. Pastor, ¿va a preparar el anticristo a la venida de Jesús? Sí. Y esto es un estudio que vamos a desarrollar la otra semana. Mira, ahí está poder, reino, autoridad. También tuvo en los 1260 años el cuerno pequeño, pero su herida de muerte, como lo expresa 2 veces aquí Apocalipsis 13, hablando de la herida de muerte, conecta con esto también. Y entonces, pero será, porque cuando la imagen recupere el poder y la segunda bestia, la bestia con 2 cuernos semejantes a un cordero, le haga que el mundo nuevamente haga caso, prácticamente adore a la bestia que fue herida de muerte. Esos 3 momentos entonces están establecidos durante los 1260 años. Después de los 1260 años, ahora no gobierna como debería ser, pero va a recuperar al final de los tiempos. Quiere decir, cuando te dice Apocalipsis, sabiduría, conecta, cuenta, está diciéndonos que hay algo maravilloso que está pasando. Y entonces allí tienes para clarificar muchos elementos más. Mira, Apocalipsis 17 está prácticamente basado cada una de sus partes en esos 3 elementos que se necesitan. Esto no es nada nuevo, esto lo han investigado muchos, pero ahí podemos nosotros quizás comenzar a tener las primeras pinceladas de contar ese número. ¿Está bien? Bueno, Dios nos bendiga, nos ayude. Hay mucho por explicar, pero el tiempo se nos ha ido y ya nos están aquí señalando esa finalización. Y yo les digo que la última parte justamente de Apocalipsis nos muestra un poder que es presentado en 3 momentos de acción. Y esos 3 momentos de acción simplemente repercuten, según Apocalipsis 17, a ese poder blasfémico que intenta tener un gobierno religioso en 3 fases. Uno que ya fue, otro que ahora gobierna otro poder religioso en el mundo, también cristiano, el cristianismo apóstata, y después ese poder que va a resurgir, como lo quiere decir aparentemente ahora Apocalipsis 13, que un día saldrá de ese abismo y que quedará volver a tener los elementos de autoridad, como dice Apocalipsis. Muchas gracias. Yo creo que hasta ahí nada más. Muchas gracias.